Las mafias del narcotráfico mueven tanto dinero en Ecuador que las drogas se han convertido en los hechos en el sexto producto de exportación según la organización Inside Crime. El Frente de Seguridad se reunió durante 5 horas en el Palacio de Gobierno y acordó seguir con las intervenciones en las cárceles e impulsar la inteligencia antiterrorista. El Ministerio de Agricultura registraba en su sistema al menos 36.000 hectáreas y más de 3.000 productores fantasma, con planes de embarque falsos y sospechas de vínculos al narcotráfico. El ex integrante del Consejo de Participación, Pablo Dávila, revela qué hay tras el intento de eliminar la actual Corte Constitucional. Los bancos privados alertan a los usuarios para que no acepten billetes manchados, porque no tienen valor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar este 4 de septiembre de 2023. Comenzamos con información del narcotráfico y sus efectos en la economía ecuatoriana. Violencia. La ola narco se expande. Cálculos modestos posicionan el tráfico de drogas como la sexta actividad de exportación más grande de Ecuador por generación de divisas. El portal Inside Crime destaca que la violencia que vive el país está directamente relacionada con una mayor actividad de las organizaciones terroristas. El tráfico de cocaína es el principal motor de la economía criminal en el Ecuador y el incremento de los volúmenes que manejan las mafias implica una mayor actividad de los grupos narcoterroristas y por ende de la violencia. Según un reporte del portal Inside Crime, al menos un tercio de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Ecuador y aunque agencias internacionales señalan que el porcentaje es significativamente mayor, utilizan ese valor como base. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de un tercio? Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2016 Colombia produjo 866 toneladas de clorhidrato de cocaína. En 2021 ya eran 1.400 toneladas. Como entró más droga se incautó en Ecuador. En 2016 fueron 97.7 toneladas. En 2022, 179 las toneladas incautadas. Según el análisis de Inside Crime, estas acciones se traspolan a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que en 2016 era de 5.81 y en 2022 de 25. Ahora, si un tercio de las 1.400 toneladas que se procesaron en Colombia pasaron por Ecuador, estamos hablando de 467 toneladas, droga que de distintas maneras sale desde el país y generan una actividad de cientos de millones de dólares. El reporte señala que un primer grupo lleva cocaína por vía marítima hacia las costas de Guatemala y México, donde entregan la mercancía a los cárteles de ese país y cobran $3.000 por kilo. Ellos manejan el 30% del mercado. Un segundo grupo lleva la droga desde la frontera con Colombia hacia los puertos, donde se camufla en contenedores que se van hacia Estados Unidos y Europa y cobran $2.000 por kilo. Este sistema moviliza el 50% de la cocaína que sale del Ecuador. Un tercer grupo hace la logística para los narcotraficantes que llegan en avionetas hasta el Ecuador, donde cargan la cocaína. De ellos se señala que cobran $200 por kilo y les corresponde el 20% del negocio. Un cálculo bastante modesto de la operación deja como resultado un mercado de $953 millones. Hay voces que señalan que ese valor podría sin problema ser hasta 5 veces mayor. Para poner en perspectiva ese valor, si solo fueran $953 millones, la cocaína sería el sexto rubro de exportación más grande del Ecuador. El Ministerio de Agricultura depuró y modificó el sistema Unibanano, donde falsificaban planes de embarque para exportar ese producto. Diego Cuenca explica cómo registraron hasta 720.000 cajas de esta fruta que no existían. El Ministerio de Agricultura depuró el sistema Unibanano, que fue hecho para controlar las exportaciones. Pero lo cierto es que lo usaron para registrar envíos fraudulentos de ese producto. ¿Quiénes lo hicieron? Las autoridades no lo quieren decir, solo señalan que son personas externas que manipulaban el portal.
Por eso desactivaron 207 códigos que correspondían a 16.000 hectáreas ficticias que falsificaban planes de embarque de al menos 720.000 cajas de banano que en la práctica no existían. A partir de este momento, los códigos serán validados ya no solo por una persona. Hemos creado un comité que se reúne de manera semanal para aprobar cualquier creación de códigos nuevos, cualquier aprobación de exportadoras nuevas. También eliminaron de manera definitiva el llamado Código F, que a las compañías les permitía exportar sin tener contratos legalizados con los productores. Una trampa que hacían para no pagar el precio oficial de la fruta. Además, en el sistema detectaron que había un registro de 8.000 productores, pero en realidad solo 5.300 eran reales. El presidente de ese gremio asegura que alertaron de ese problema desde el 2021, pero no hubo voluntad política para corregirlo. Bueno, era una competencia desleal. Por ejemplo, yo tengo un código de inscripción en el MAGAP, el cual tengo desde hace más de 30 años. Con el mismo código mío salía fruta de otros productores o de otras fincas, ilegales obviamente, que utilizaban mi mismo código para de alguna manera sacar esa fruta. Como no había control de parte del ministerio, como no había este tamiz que ha hecho ahora, obviamente esa fruta podía salir. En total son 36.000 hectáreas fantasmas, porque en el 2022 también detectaron 20.000 hectáreas ficticias y la Fiscalía inició una investigación en octubre de ese año. Pero aún no hay sanciones penales ni responsables. Solo hay sospechas que detrás de estas irregularidades están las mafias del narcotráfico. Pero la misma autoridad que tiene el control del banano, digamos, no ha controlado lo que tiene que controlar. Entonces hay una falencia también de la institución. En ese año el Ministerio de Agricultura abrió expedientes administrativos a 9 compañías que realizaron falsos embarques y anunciaron que desde el 2024 habrá un nuevo sistema que por ahora está en maqueta. El Frente de Seguridad del Gobierno se reunió esta tarde en el Palacio de Carondelet. El presidente Guillermo Lasso pidió a la policía y a las Fuerzas Armadas que se mantengan las operaciones antiterroristas para desarticular las organizaciones delincuenciales. Paul Romero con este tema. La reunión del Frente de Seguridad fue en el Palacio de Carondelet, duró 4 horas y la lideró el presidente Guillermo Lasso. El gobierno decidió mantener las operaciones coordinadas entre la policía y Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios, pese a los atentados que ocurrieron en Quito y otras ciudades, en represalia a la intervención de la fuerza pública en las cárceles de Latacunga y Cuenca. El ministro del Interior señala que está en marcha nuevos operativos para ubicar a los cabecillas de la banda delincuencial responsable de los atentados en Quito, pero expresó su desconfianza en el sistema judicial. Hemos analizado con mucha preocupación también el cómo delincuentes han sido, en este mismo caso, en 60 días, 3 veces han sido detenidos por la policía. En un caso dan prisión sustitutiva, en los otros archivan los casos de los responsables en el tema de los atentados. Se refiere a 3 de los 10 detenidos por las explosiones con coches bomba la semana pasada en la capital. Otro tema que trató el Ejecutivo este lunes fue el plan de seguridad de los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta ante las denuncias de nuevas amenazas. Por esta razón, además del resguardo militar que ya cuentan, tendrán un contingente policial externo. El candidato Noboa está con 100% de resguardo militar. El binomio tiene 22 funcionarios policiales. El binomio de la señora Luisa González también, ella tiene 23, su binomio 24. Eso está netamente con Policía Nacional. Sin embargo, entiendo que hay o habrá un pedido posterior de que Fuerzas Armadas también estén ahí, lo cual haríamos equipos combinados, ¿no? Además, el gobierno mantiene la seguridad policial al ex candidato presidencial Cristian Zurita para cumplir con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ex juez de la Corte Nacional, Walter Macías, impugnó su polémica destitución y este lunes se enfrentó al Consejo de la Judicatura en audiencia. Expuso el audio de la sesión y ahora una jueza debe decidir si Macías vuelve o no a su cargo. Jacqueline Roda sigue este caso. Walter Macías, quien fue juez de la Corte Nacional hasta el pasado 19 de agosto, se enfrentó este lunes al Consejo de la Judicatura. En la audiencia pidió que se escuche el audio de la polémica sesión virtual en la que fue destituido con 2 votos, del presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz. El abogado del Consejo de la Judicatura intentó impedirlo. Sí tenemos una objeción toda vez que estamos siendo transmitidos a través de Facebook y la sesión extraordinaria tuvo el carácter de reservado.
que se reproduzca todo el video, toda vez que no tenemos nada que ocultar a la ciudadanía. La jueza ordenó que se exponga a la grabación. Macías rechazó que los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo hayan participado en la sesión en lugar de excusarse por conflicto de interés, pues el ahora ex juez fijó audiencia para tratar su llamado a juicio por tráfico de influencias y fueron los directos beneficiados por su destitución. Ellos no deben de participar ni en las sesiones, como se ha dado hasta este momento, ni en las resoluciones como se dio. El representante de la Judicatura defendió la decisión. Si yo puedo instalar una sesión de pleno con 3 vocales, no necesito que los 3 estén a favor de una destitución para proceder a aprobar esta resolución. La jueza dispuso que se transcriba toda la sesión virtual y se entregue el movimiento migratorio del vocal Muñoz, quien votó por la destitución desde Miami. El 14 de septiembre anunciará si acepta o no la acción de protección presentada por Macías y si lo reintegra a la Corte Nacional. El miércoles 6 de septiembre a las 8:30 se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass en el caso de la reconstrucción de Manabí. Según la Fiscalía, ha reunido elementos suficientes contra Glass, quien presidió el Comité para la Reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016. La institución precisa que los 1.614 millones de dólares que se recaudaron se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios ni dirigidos a los damnificados. En la audiencia también se solicitarán cargos contra Carlos Bernal, miembro del comité, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa Ecuador Estratégico. Y fue suspendida la audiencia prevista para esta tarde en la cual la Fiscalía iba a formular cargos por el delito de prevaricato en contra del juez John Rodríguez de la unidad multicompetente del Cantón Yaguachi. El magistrado, quien es procesado por restituir los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, despidió a su abogado minutos antes de la diligencia y contrató a otro del mismo estudio jurídico. Eso le permitió solicitar el aplazamiento de la audiencia. Por disposición de la Corte Provincial del Guayas, la diligencia deberá reinstalarse este viernes a las 11 de la mañana. Rodríguez fue cuestionado también por haber suspendido la licitación del contrato de pólizas de seguro de Petroecuador. Y continúan las tensiones militares por la invasión de Rusia a Ucrania, que involucra a otros países. Andrea Báez actualiza lo que sucede en Europa Oriental. Andrea. Juan Carlos, Rusia y Bielorrusia ejecutan prácticas de guerra junto a otras naciones de Asia Central en las fronteras con países miembros de la OTAN. Lituania y Polonia han expresado su rechazo a estos ejercicios militares que reúnen a más de 2.500 soldados, informa Pedro Jiménez. En medio de constantes tensiones militares por la invasión de Rusia contra Ucrania, 5 países de la Alianza de Seguridad Colectiva, liderados por el Kremlin, hacen una movilización de tropas para ejercicios de defensa y de preparación de operaciones conjuntas, incluidas respuestas ante un evento nuclear. El escenario es un inmenso polígono de tiro en las afueras de Brest, en la frontera con Polonia, y a 240 kilómetros del borde con Lituania. En ese sitio, Rusia, Bielorrusia y otras 3 exrepúblicas soviéticas, Kirguistán, Kazajistán y Tayikistán, reúnen a sus soldados en prácticas de guerra que se ejecutarán hasta el miércoles, con 2.500 soldados y 500 equipos militares, incluidos tanques y aviones, en maniobras que incluyen la implementación de aeronaves no tripuladas. Los integrantes de esta alianza dicen que buscan garantizar la seguridad de los Estados miembros y fortalecer un sistema unificado. Pero Polonia, que ha blindado sus fronteras desde que se anunciaron estos simulacros, asegura que el objetivo es desestabilizar a la región. Mientras que Lituania analiza desde finales de agosto el posible cierre de las fronteras con Bielorrusia en medio de una compleja situación internacional por la invasión de Rusia contra Ucrania que comenzó hace 1 año y medio. Considerando además que este es el primero de 3 ejercicios de guerra planificados entre naciones de la era postsoviética este año. En Rusia, un hombre sobrevivió luego de caer desde 15 metros de altura cuando intentaba cruzar de un edificio a otro con su auto. Merlis González con las imágenes. El accidente quedó grabado desde varios ángulos, cuando el doble de riesgo, Evgeny Cheboratev, intentó hacer una acrobacia que salió mal. El ruso de 29 años colocó rampas en la azotea de 2 edificios y pretendía cruzarlas con su vehículo, pero no aceleró lo suficiente y se estrelló contra el borde, cayendo al vacío.
vehículo quedó destrozado, pero milagrosamente Cheboratev sobrevivió y salió caminando. El acróbata es conocido en redes sociales por sus videos realizando trucos peligrosos y tras este incidente dijo que no parará de hacerlos. Un reciente reporte refleja las 3 ciudades pequeñas y medianas más buscadas para arrendar en Ecuador, es decir, sin considerar Guayaquil, Quito y Cuenca. La población en esos cantones no supera los 600.000 habitantes, como lo explica Vanessa Robles. La demanda inmobiliaria a escala nacional también se refleja en cantones con menos de 600.000 habitantes: Manta, Machala y San Borondón. Esas son las 3 ciudades que más búsquedas de arriendo registran en Ecuador de mayo a julio de este año, según Properati, portal inmobiliario que funciona en Sudamérica. Los departamentos más solicitados son de 2 a 3 habitaciones. El 32% de las búsquedas se concentran en Manta. Sigue Machala con un 20%, San Borondón con un 12%, Santo Domingo con un 11%, Ambato con 4% y en los otros cantones el 21% restante. Lo que los hogares buscan en general cuando arriendan es sin duda precio, pero sobre todo seguridad, que sigue siendo el principal valor de las viviendas en el Ecuador, y acceso a bienes y servicios, sobre todo culturales, que son aquellos que las ciudades pueden ofrecer, que no pueden ofrecer poblados más pequeños. En Manta, con más de 264.000 habitantes según el INEC, la vía Barbasquillo es la zona hotelera y residencial en donde se concentra la demanda. El alquiler va de $450 a $1.000 mensuales. En Machala, en cambio, con 289.000 habitantes y también Ciudad Puerto, atrae inquilinos con la dinámica económica del cantón que se centra en el banano. Los arriendos mensuales varían entre $300 y $600. En San Borondón, que forma parte del Gran Guayaquil, se ubica La Puntilla, uno de los lugares de mayor plusvalía del país. El costo de un arriendo va de $1.200 a $1.975, puntualiza el informe. Las 3 ciudades intermedias que ha señalado este estudio cuentan, por ejemplo, con universidades, y las universidades son también un vector que atrae a arrendatarios. En Santo Domingo, ciudad agrícola y nexo entre la costa y sierra, los arriendos varían entre $250 y $360, mientras que en Ambato, el alquiler oscila entre $250 a $600. El IES registra una caída del 10% en el monto que se pagó por seguro de desempleo de enero a agosto de este año. Adriana Bermeo explica quiénes pueden acceder a ese beneficio. De enero a agosto de este año, el IES ha entregado $16.6 millones por concepto de seguro de desempleo, lo que representa una disminución de casi el 10% en comparación con el mismo periodo del 2022. Sin embargo, el número de usuarios que lo ha solicitado se incrementó. En el 2022 fueron 14.380 y en el 2023 15.336. Esto se debe a 2 razones: que el usuario consiguió trabajo antes de concluir con los 5 meses de pago del seguro de desempleo, o que mejoró el monto con los fondos de cesantía. Si tiene suficientes fondos de cesantía, esta persona va a poder recibir hasta el 70% de su sueldo promedio de los últimos 12 meses en el primer pago. En el segundo pago va a recibir hasta el 65%, en el tercer pago va a recibir hasta el 60% y así hasta que en el quinto pago reciba hasta el 50%. El pago del seguro de desempleo para quien no cuente con fondos de cesantía corresponde al 70% de un salario básico, es decir, $315. El desempleado tiene hasta 45 días para presentar la solicitud en la página web del IES. Los trabajadores que renuncian no pueden acceder al seguro de desempleo. Para solicitar el seguro de desempleo es obligatorio que el afiliado tenga mínimo 24 aportaciones. Las 6 últimas deben ser consecutivas. Si el empleador no está al día en los aportes al IES, no podrá beneficiarse del seguro de desempleo. El motivo de salida debe estar registrado en el sistema informático del IES como despido unilateral por parte del empleador, como terminación de contrato, etcétera, algo que el trabajador no pueda controlar. A junio de este año, la tasa de desempleo en el Ecuador es de 3.8%. En junio del 2022 fue de 4.3%.
qué hay migrantes que prefieren dormir en las calles de Guayaquil, Durán y San Borondón en lugar de ir a albergues? Ya les contamos la razón. La selección ecuatoriana de fútbol visitará Argentina este jueves 7 de septiembre en Buenos Aires por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Ya nos acompaña Carlos Sevilla, ex jugador de fútbol, ex técnico de la selección y entrenador también. Bienvenido, Carlos. Es innegable que la Tri ha mejorado su nivel futbolístico, lo prueba su resultado en el último Mundial. Entonces, ¿se pueden esperar mejores resultados en estas eliminatorias? Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, esperemos que esta selección tenga un gran desempeño en estas eliminatorias, toda vez que son jugadores que han adquirido ya su experiencia jugando eliminatorias, jugando un mundial, y la mayor cantidad de jugadores que ya estuvieron en el mundial van a comenzar estas eliminatorias. Entonces, eso hace que podamos ver nosotros una selección acoplada, que sepa qué es lo que tiene que hacer a su momento. Si el técnico desea que hacer presión alta, ellos lo hacen. Si es que tienen que esperar y hacer presión en media cancha, lo van a hacer. O si es que hay que defenderse, no cambiando los módulos tácticos, también tienen experiencia. Carlos, si se compara con otras selecciones, ¿se puede decir que Ecuador ya hace parte de los equipos de América del Sur que clasifican al Mundial? Bueno, el camino no va a ser tan fácil, a pesar de que hay mayor cantidad de cupos, por el -3 con que vamos a comenzar. Pero ¿se puede revertir o de qué dependería revertir ese -3? Yo considero, digamos, que en estas dos fechas habrá que ya revertir ese resultado, es decir, ponerle en positivo, ¿no? Empatando o ganando a Argentina y ganando a Uruguay. Entonces ahí... Con el equipo que tenemos ahora, ¿se lo podría hacer, ganar o empatar a Argentina y a Uruguay? Bueno, como se lo ha enfrentado a Argentina, considero, digamos, que tenemos los hombres adecuados para poder sorprender a una defensa que no es tan rápida como la de Argentina. Entonces Egner Valencia va a tener mucho espacio. Si es que juega Johan Julio, también son jugadores rápidos, veloces, y si hoy consideramos que tenemos hombres importantes, como el caso de Moisés Caicedo, que toca las pelotas entre líneas, y eso prácticamente es una arma letal para la defensa argentina. Ahora, Carlos, antes la base estaba en el medio local. Hoy llegan muchos jugadores consolidados ya en el extranjero. ¿Eso favorece o no a los entrenamientos de la tricolor de cara a las eliminatorias? Bueno, yo diría que estamos en las mismas condiciones que las otras selecciones. Si en verdad jugar aquí en Quito les va a molestar un poco el tema de la altura, pero la memoria que tienen nuestros jugadores hace que ellos saben cómo jugar al fútbol, cómo jugar en la altura. Eso es importantísimo. Es decir, que no generaría algún tipo de distorsión durante el juego, el manejo de la pelota, que otros jugadores que ya tienen proyección internacional, están jugando en equipos internacionales, tengan que venir a entrenar. Bueno, no afecta mayormente porque el tema es de la recuperación. Si es que hacen 1, 2, 3 piques y comienzan a sentir el tema de la altura, nuestros jugadores saben, digamos, que hay que respirar más profundamente, ¿no? Y se recuperan de una manera inmediata. Ahí está el secreto de saber jugar en la altura. En cambio, las selecciones de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, que no tienen altura argentina, ellos les cuesta, digamos, el tema de la recuperación. ¿Y qué importancia tiene para el equipo contar con figuras como, por ejemplo, Moisés Caicedo? Usted ya lo había mencionado, que en este momento hace parte de la super élite del fútbol mundial. Eso es importantísimo porque le da tranquilidad, seguridad al resto de compañeros, tener un jugador experimentado de la calidad y clase que lo es Moisés. No nos olvidemos que también Egner viene atravesando por un gran momento y esperemos que esos goles que lo está haciendo en internacional, pues lo puede hacer también en nuestra selección. Precisamente, Carlos, hablemos sobre el plantel actual. Egner Valencia es el referente de ataque y además pasa, como usted lo acaba de mencionar, un gran momento, pero ¿se debía llamar a otros centrodelanteros o no? Bueno, depende de cómo vaya a plantear el equipo del director técnico. Él es el único que sabe
cuáles son los jugadores que le pueden rendir de acuerdo a su esquema que lo va a utilizar. Entonces, si es que va a jugar con uno o con dos delanteros, ¿para qué tiene que estar, digamos, convocando 4 o 5 delanteros, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Jackson Méndez, que fue la revelación de Ecuador de la TRI en el Mundial, y Piero Hincapié, uno de los líderes defensivos? ¿Van a pesar sus ausencias? Bueno, en el caso de Hincapié, es un jugador que transmite, es un jugador muy táctico, muy listo para jugar, ¿no? Y más que nada elegante para jugar también dentro de nuestro bloque defensivo. Si hará falta, eso entonces contagia y nos va a hacer falta. En el caso de, a pesar de que Pacho es un jugador que tiene similares características, pero le falta más recorrido que Hincapié. Y en el caso, pues, de el jugador Jackson Méndez. Jason, es una pena. Esas son las decisiones que los jugadores a su momento no saben tomar, considerando la parte deportiva. En este caso lo consideraron la parte económica, y prácticamente no tiene cabida en el equipo. Y eso le ha costado, digamos, quedar al margen de nuestra selección. Y ya se le ganó a Argentina en Buenos Aires, pero eran equipos diferentes. En ese momento Argentina no tenía, por ejemplo, a Messi, y Ecuador ganó 2-0. ¿Se puede soñar con otro triunfo? Bueno, que va a ser un partido, digamos, de un trámite bastante intenso. Téngalo por seguro, porque nuestra selección está para eso, y la selección de Argentina también, ya lo demostró en el Mundial. Considero que van a jugar la mayor parte de jugadores argentinos que estuvieron en el último partido del Mundial, ¿no? En donde está encabezado por Messi, Di María, que son, y Otamendi, los veteranos de esa selección. Y a eso también están incorporando jugadores jóvenes como Enzo Fernández, como está también McAllister. Entonces, ¿hay o no la posibilidad, tomando en cuenta ese argumento que usted menciona? Yo considero, digamos, de que nosotros, con menos equipos, digamos, con menos equipos, nuestra selección, ya lo hemos ganado, lo hemos empatado, y creo, digamos, que si están muy atentos durante todos los 90 minutos o 95, los que se tengan que jugar, pues se puede sacar un resultado que nos permita seguir aplaudiendo a nuestra selección por las buenas presentaciones que realiza. En conclusión, Carlos, y para finalizar, en estas eliminatorias hay más cupos para Sudamérica, 6 directos y un repechaje. ¿Se vuelve más fácil entonces llegar al Mundial? Se vuelve más fácil para el resto de la selección, pero no para nosotros, que tenemos -3. Ese -3, ok, son los argumentos de Carlos Rivera, ex técnico de la TRI. Carlos Sevilla, perdón, ex técnico de la TRI y también entrenador de fútbol. Gracias por habernos acompañado en Televistazo, y le deseamos muchísimos éxitos a la TRI este jueves frente a Argentina. Andrea. Las lluvias en España dejan 3 muertos y un desaparecido. El temporal azotó con fuerza ciudades costeras y del centro del país. La agencia meteorológica había emitido ya alertas para 2 localidades. Lluvias intensas, tormentas eléctricas y cambios drásticos de temperatura causaron caos durante el fin de semana en la costa del Mediterráneo y en el centro de España. La Agencia de Meteorología había emitido alertas para la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo. Los daños fueron enormes: puentes destruidos, árboles derribados, vehículos arrasados por el agua y el lodo, y escombros por todas partes. La corriente inundó locales, calles, túneles, casas, e incluso provocó la suspensión del servicio de trenes en gran parte del sureste del país y el bloqueo de carreteras en algunos puntos del centro. La lluvia dejó imágenes como esta: el agua entrando en uno de los vagones del metro de Madrid. En Guadamur, provincia de Toledo, los ríos en las calles arrasaron con una tarima que había quedado lista para una celebración. Los brigadistas reportan 3 muertos en Toledo. Además, en la Comunidad de Madrid, buscan a un hombre que en un auto fue arrastrado por un río desbordado. En el vehículo también iba su hijo de 10 años, que fue hallado con vida.
Y en Estados Unidos, lluvias torrenciales provocaron caos en un popular festival en el desierto de Nevada. Más de 70,000 asistentes al evento Burning Man quedaron atrapados desde el viernes por las lluvias que se mezclaron con arena. Se reportó un muerto. La carretera de acceso fue cerrada y esta tarde terminarán los trabajos de limpieza para reabrirla. En el lugar hay miles de casas rodantes y otros vehículos atrapados en el lodo. Los organizadores suspendieron el festival. En Francia, el histórico monumento de Mont Saint-Michel cumple 1000 años. Este es el segundo sitio más visitado de ese país y en distintos momentos de la historia fue una abadía, fortaleza y prisión. Con CNN conozcamos el lugar. A la distancia parece un espejismo, un promontorio que se yergue donde terminan los campos agrícolas de Normandía y empieza el mar. A medida que uno se acerca, se empiezan a dibujar las formas de la proeza arquitectónica que es el sitio más visitado de Francia fuera de París. Ahora hay un puente, pero durante siglos solamente se podía llegar a Mont Saint-Michel durante la marea baja. Mont Saint-Michel está celebrando 1000 años de historia, desde la construcción de la iglesia románica en el año 1023. Durante este milenio ha sido abadía, fortaleza durante la Guerra de los 100 años, prisión tras la Revolución Francesa y monumento histórico desde 1864. Desde el inicio de la historia de Mont Saint-Michel, la construcción ha pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, tras un incendio en 1776, la fachada de la iglesia fue reconstruida en estilo clásico. En 1979, la UNESCO declaró a Mont Saint-Michel y su bahía como Patrimonio de la Humanidad. No es de extrañarse que casi 3 millones de personas hayan visitado el monumento el año pasado bajo la mirada piadosa de un San Miguel Arcángel alado y dorado que, tras la remodelación, luce más resplandeciente que nunca. En Turquía, una parte de un avión de combate F-4 se desprendió y cayó en un parqueadero en la capital, Ankara. Se trata de un tanque de combustible externo que estaba vacío y que dañó 3 vehículos en el estacionamiento de una empresa de petróleo y gas. La nave siguió rumbo a una base aérea donde aterrizó. No hubo heridos y la Fuerza Aérea Turca ha comenzado una investigación. Al menos 1.500 migrantes duermen en espacios públicos de Guayaquil, Durán y San Borondón. Según autoridades, la mayoría se niega a ir a albergues para esquivar sus reglas. También han identificado que los asentamientos irregulares se cometen delitos como el narcotráfico y también extorsiones y microtráfico. Vamos con más información con Fernando Terranova. Veamos. Fue un operativo nocturno entre el municipio de Guayaquil, la Policía Especializada en Menores, DINAPEN, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Las instituciones identificaron alrededor de 60 extranjeros con estadía no regularizada en el país, que pernoctan en un área verde de la avenida Benjamín Rosales, frente a la terminal terrestre y debajo del paso a desnivel de la avenida de las Américas por La Garzota. Los registraron, les brindaron asistencia médica y les dieron la opción de acceder a un albergue temporal. Pero de todos ellos, apenas 8 adultos sin hogar aceptaron el ofrecimiento. La gran mayoría prefiere seguir ocupando espacios públicos. Y a veces estas personas no quieren ceñirse a las reglas y desisten de estar en la casa residencial a los 2-3 días y regresan a las calles. Las autoridades han hablado de redes de microtráfico, a juzgar por los elementos que encuentran durante las intervenciones, como dosis de droga y armas blancas. A la par se tiene registro de otros delitos como el alquiler de niños. De ahí que instan a la ciudadanía a evitar dar limosna en las calles. El MIES tiene registradas a 1.500 personas en situación de movilidad humana en Guayaquil, Durán y San Borondón, aunque reconoce que podrían ser muchas más. Si no paga la pensión de su hijo, la escuela podrá trasladarlo a un plantel fiscal. Le explicamos más al volver.
Para este nuevo año lectivo en el régimen Sierra Amazonía, los planteles particulares tienen la autorización de transferir a otra institución a los estudiantes que no paguen la pensión por más de 3 meses. ¿Cómo es ese proceso? Le contamos a continuación. Las unidades educativas particulares pueden transferir a estudiantes cuyos padres hayan incumplido el pago de las pensiones por más de 3 meses. Así lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 2022. Esos traslados se concretan con el acompañamiento del Ministerio de Educación. En el anterior año lectivo se recibieron 1.041 pedidos para traslados a planteles fiscales. Cuando un padre de familia afronta problemas económicos y no puede pagar la pensión educativa de su hijo, tiene 3 opciones: llegar a un convenio de pago, buscar otra institución particular con una pensión menos costosa o trasladar al estudiante al sistema fiscal. Mientras hacemos el proceso de reubicación, el estudiante se mantiene en la institución educativa de origen. Una vez que se recepta ya el expediente, es decir, notas, promociones y demás del estudiante, nosotros nos demoramos un día en reubicarlo. Según los expertos, lo que deben hacer las instituciones particulares es analizar cada caso y determinar las causas que llevaron a los padres a incumplir con el pago mensual, para identificar si son problemas económicos solucionables a corto plazo o no. Dependiendo de la institución educativa se podrá esperar, se podrá comprender la situación y pues llegar a un acuerdo. También hay esta parte humana de la educación que dice, ok, vamos a seguir este año, te apoyo, encontremos medidas o cierta beca. Además, se aconseja afrontar en familia el cambio de una unidad educativa particular a una fiscal. Son experiencias que pueden cambiarte para bien o para mal. Si se lo encamina para bien, pues es una oportunidad de maduración, de aceptación, pero si es para mal, te puede incluso llevar a un tema de frustración emocional muy prolongada. El Ministerio de Educación dará seguimiento al traslado del estudiante para estar pendiente de su adaptación y, de ser necesario, que se igualen los contenidos que recibirá en su nuevo plantel. 5 hijos de policías asesinados recibieron becas académicas en Guayaquil. Fueron acribillados mientras realizaban su trabajo. Merlin Ochoa informa que desde el año pasado hay 58 huérfanos por sicariatos contra los uniformados. 10 meses después del crimen del cabo segundo Marlon Isa, el luto persiste en su familia, que quedó incompleta, rota. El policía de 35 años fue acribillado con 20 disparos de fusiles cuando estaba dentro de un patrullero el 1 de noviembre de 2022 en Durán, Guayas. Él tenía una semana trabajando en ese cantón y estaba a pocos días de su boda. Él el 1 de noviembre lo falleció y el 10 de noviembre teníamos la cita de matrimonio. Entré en colapso, estaba perdida. Sus 3 hijos de 10, 4 y 1 año quedaron huérfanos. La mayor dice que le hizo una promesa. Yo quiero ser una empresaria. Mi papá me motivó porque siempre hablábamos de eso cuando yo estaba chiquita y los dos jugábamos con plastilina. Ella y su hermano de 4 años fueron becados por la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. La beca incluye los $350 de pensión, la alimentación y atención médica. Recibirán formación académica en varios idiomas y participarán en actividades deportivas. Para nosotros es un honor poder atender esta exigencia social de estos héroes que han perdido su vida protegiendo la vida de todos nosotros. El proyecto Adopta al Hijo de un Héroe Policial empezó hace 10 días. Hasta ahora son 6 menores de edad beneficiados por las becas en la primaria y secundaria. En la nómina del proyecto están los hijos de los 34 agentes asesinados desde el 2022. Tenemos actualmente 58 niños que se encuentran en el proyecto, pero también existe la posibilidad de que empresas puedan aportar para pagar directamente a la institución educativa por la educación de uno de los niños. El siguiente paso es que las becas cubran la educación universitaria de quienes perdieron a sus padres cuando luchaban contra la delincuencia.
Pablo Dávila, ex consejero del Consejo Transitorio de Participación, advierte que la acción de protección con la que se intenta crear una veeduría para evaluar el trabajo y las decisiones de ese consejo presidido por Julio César Trujillo es una movida política y que con ello el correísmo pretende tumbar la Corte Constitucional y también la Fiscalía General de la Nación. Adriana Bermeo recuerda lo que Pablo Dávila dijo esta mañana en Contacto Directo. En una entrevista con Ecuavisa, Pablo Dávila aseguró que la acción de protección presentada por Betty Marcillo es ilegal e inconstitucional. Dice que atenta contra los derechos de los ecuatorianos y muestra una estrategia política para desestabilizar al país. Desde un inicio, las actuales autoridades y la mayoría de este Consejo ha pretendido perseguir la institucionalidad que cambió en este país. Particularmente, hablamos de la Fiscalía General del Estado y de la Corte Constitucional. No es posible que precisamente ahora, frente a un juez en Montecristi que no tiene absolutamente nada que ver con el lugar y la autoridad que emitió el acto, donde tuvo consecuencias del acto, ni siquiera con el domicilio de la persona supuestamente afectada en sus derechos, se pretenda ahora deslegitimar el trabajo que se construyó y que está avalado por el sistema jurídico, particularmente la Corte Constitucional. Advierte que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana podrían ser destituidos si avanzan con la revisión de las decisiones del transitorio, porque están blindadas por un dictamen de la Corte Constitucional. También estaría en riesgo la permanencia de otras autoridades. El juez está actuando en contra de la Constitución y en contra de un fallo, de un dictamen interpretativo de la propia Corte. Eso tiene que acarrear la destitución del juez. Dávila defendió la designación de los actuales integrantes de la Corte Constitucional. Señaló que quienes conformaban el organismo en ese entonces tenían delicados y graves intereses para el ejercicio de su cargo. Los magistrados que nosotros cesamos en función estaban total y absolutamente vinculados al partido político de gobierno y de turno en ese momento, Alianza País. Parte de la dirección de la Corte Constitucional de ese momento estaba en manos de quienes eran las personas de mayor confianza del presidente Correa. Habían cumplido funciones no solamente en el despacho presidencial, sino que ejecutaban las disposiciones que emanaban del Ejecutivo en diferentes carteras de Estado. Pablo Dávila fue parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por Julio César Trujillo entre el 2018 y 2019. Participó en la evaluación de autoridades que concluyó en el cese de 27 funcionarios con informes motivados. De los 12 recursos presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre las elecciones en el exterior, 8 fueron archivados. El que más ha avanzado busca que no se repita el sufragio. Patricio Díaz informa también que hay objeciones en el CNE. El pedido de Lucio Gutiérrez a nombre de Sociedad Patriótica es el único que hasta ahora ha sido admitido a trámite en el Tribunal Contencioso Electoral. El expresidente pidió que se revoque la resolución de la Junta del Exterior que declaró la nulidad de las elecciones y por lo tanto se confirmen los resultados del voto telemático. El tribunal sorteó un juez sustanciador, Juan Patricio Maldonado, quien presentará al pleno del organismo su propuesta de resolución. Iván González, secretario nacional del Movimiento Construye, presentó el viernes la misma solicitud para que se anule la decisión del pleno del CNE de repetir los comicios y la de la Junta del Exterior. La tercera petición con ese fin es de la candidata asambleísta por el exterior, también de Construye, Carla Cruz, que presentó un recurso similar. Pero sobre el voto telemático han sido presentados además otros 9 recursos. 8 de ellos fueron archivados por no completar la información. En su mayoría pedían la nulidad de las elecciones en el exterior. La única que queda abierta aún es la presentada por Carlos Alberto Landívar, igualmente contra el voto telemático. El TSE le solicitó una aclaración. Según el Consejo Nacional Electoral, la existencia de estos recursos no suspende la decisión de repetir las elecciones y todos los procesos que se deben seguir, como la impresión de papeletas, por ejemplo. Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, hizo campaña en Galápagos este lunes. Se reunió con mujeres lideresas y con el gremio de pescadores, mientras que Daniel Novoa de ADN tuvo varios encuentros con empresarios y jóvenes en Manabí. Luisa María Heredia con el resumen.
Daniel Noboa sigue en Manabí. La mañana de este lunes asistió a un encuentro académico con jóvenes de la Universidad de Jipijapa. En su intervención repasó su plan de gobierno, pero primero agradeció. Tuvimos la mayor votación juvenil, tuvimos la mayor votación femenina también. Entonces, ¿cuál es el mensaje? De que debemos atender a nuestros jóvenes y debemos atender a las mujeres. Luego se trasladó a Puerto Viejo en helicóptero. Ahí el candidato de Acción Democrática Nacional tuvo un almuerzo privado con representantes de los gremios productivos. En horas de la tarde dialogó también con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, con quienes tuvo mayor contacto. Posteriormente viajó a Manta, donde participará de un encuentro ciudadano en la Plaza Cívica para terminar la jornada. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, por su parte, no tuvo agenda en territorio en la mañana, pero ya en la tarde almorzó con mujeres lideresas de Santa Cruz en las Islas Galápagos y sostuvo una reunión con representantes del sector pesquero. Pero por los problemas de conexión a internet en el archipiélago, nada de esto pudo ser posteado en sus redes, ni difundido por su equipo de prensa. Previo a esto, la presidenciable participó en un live de Instagram realizado por la asambleísta electa de la lista 5, Jairén Noriega, que tiene apenas 2.000 visualizaciones. Durante un diálogo que duró 55 minutos, además de referirse a sus propuestas para los jóvenes, habló del amor a los animales, algo que se ha vuelto recurrente en su campaña para la segunda vuelta. También aceptó una propuesta de matrimonio. Acabas de proponer matrimonio, cásate conmigo, Luisa. ¡Aceptado! Siguiendo así con una línea discursiva más simpática, acompañada de una imagen fresca. La violencia en Durán sigue cobrando víctimas. El hijo de una funcionaria del municipio de ese cantón fue asesinado por sicarios en una carretera. También durante el fin de semana se registraron muertes violentas en el cantón Daule. Bessie Granja con el resumen de estos hechos violentos. Tendido sobre la calzada. Así quedó el cuerpo de un joven en la vía Durán-Tambo, quien a las 6:30 de este lunes iba en su moto rumbo al trabajo. La víctima recibió 10 disparos por parte de sicarios mientras esperaba el cambio de la luz del semáforo. Los proyectiles causaron heridas en la cabeza y tórax. El fallecido es hijo de una funcionaria del municipio de ese cantón. En una sala de velaciones en el cantón Daule, en Guayas, sicarios llegaron este domingo con fusiles para asesinar a un hombre que le daba el último adiós a su familiar. 2 mujeres que estaban junto a la víctima también fueron alcanzadas por las balas. Cerca de 2 toneladas de droga fueron decomisadas en 3 días en Guayaquil. En uno de los casos, el alcaloide estaba en un contenedor de banano que tenía como destino Alemania. Luis Alfredo Zúñiga con la información. La policía decomisó 1.9 toneladas de droga en Guayaquil durante el fin de semana. Fueron 3 casos, el último a las 2:30 de la tarde del domingo, cuando en un puerto marítimo de la ciudad se inspeccionó un contenedor con banano que tenía como destino Alemania. Ahí, 1.2 toneladas de cocaína fueron halladas, en el interior de 32 maletas. 12.127.500 dosis. En este caso no hubo detenidos, a diferencia del operativo ejecutado el sábado en otro puerto marítimo. Tras inspeccionar un contenedor con teca que tenía como destino México, se hallaron 300 kilogramos de cocaína en 300 paquetes. Y el viernes en el centro de Guayaquil se halló un inmueble utilizado para el acopio y distribución de droga. Se decomisaron paquetes con 415 kilogramos de cocaína. 2 personas fueron aprehendidas. Identificadas como Angie M., que no tiene antecedentes penales, y el señor Víctor A., que tiene 2 antecedentes penales previos, uno por extorsión en el año 2016 y otro por robo en el mismo año. Según los agentes, los puertos europeos siguen siendo los principales destinos de la droga que sale del país. La Asociación de Bancos del Ecuador advierte a la ciudadanía de no recibir billetes manchados porque generalmente son robados. Fabiola Santana explica más de esta alerta. Este lunes los bancos privados lanzaron la alerta. Piden a los ciudadanos y comerciantes no aceptar o cambiar billetes entintados o manchados, pues no tienen validez por ser robados. La tinta verde o morada cubre a los billetes que están en los cajeros automáticos cuando son objeto de robo. Es parte del denominado Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes que se implementa en los cajeros, que en Ecuador son 4.800. Facilitando 2 cosas. Primero, el sacar de circulación y desmotivar
incentivando de esta manera a los delincuentes el atraco, pero además hacer más fácil la identificación por parte de la policía de los delincuentes, que en no pocos casos han quedado manchados y han logrado ser identificados por la policía. A mediados del año pasado, este sistema permitió la captura de 5 personas que robaron el dinero de un cajero en una gasolinera en Cuenca mediante una explosión. Se activó el entintado y manchó $43,000. El dinero fue recuperado y las evidencias quedaron en custodia policial. Los billetes recuperados únicamente son recibidos por parte del Banco Central, de parte de las instituciones financieras. El proceso de entintado deja una marca indeleble ya en el billete, y este billete sacado de circulación, y una vez que es encontrado o es tratado de entregar a la gente, este billete se recupera, se lo entrega al Banco Central, y el Banco Central hace un proceso de desmonetización, es decir, le quita todo valor a este billete. Por eso la alerta para que nadie acepte billetes manchados. Acribillan a un agente de control municipal de Machala dentro de la institución que está ubicada a unos 30 metros del comando de policía de la subzona de El Oro. Se conoce que los sicarios se movilizaban en una motocicleta. Fabricio Lapo informa que es el segundo agente municipal asesinado en este año. Mientras jugaba cartas con un compañero después de su jornada de trabajo, fue asesinado con 3 tiros el agente de control municipal Cristian Castro. Según los testigos, un tipo que se movilizaba en una motocicleta ingresó a las instalaciones de la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la Comisaría Municipal de Machala, ubicada a unos 30 metros del Comando de Policía de El Oro, y ejecutó al funcionario. Su compañero resultó herido y fue trasladado a una casa de salud. Llegó una persona sumamente bien vestido y se acercó ahí, estaba jugando naipe unos señores y se metió la mano y disparó. Este sería el segundo agente de control municipal de Machala asesinado por sicarios. Hace 3 meses murió acribillado Gabriel Ayoví, fuera de la gobernación de El Oro. 147 hectáreas de vegetación se quemaron en los 4 incendios forestales de gran magnitud registrados la semana pasada en Quito. Fabiola Santana explica el impacto en la flora y fauna. Entre el martes y viernes se registraron 17 incendios forestales en Quito. 4 fueron los de mayor magnitud y afectaron 147 hectáreas de vegetación, según el Cuerpo de Bomberos. En la parroquia de Pifo, al nororiente de la capital, las llamas dejaron 69 hectáreas afectadas. Se presume que el fuego inició con la quema de leña para hacer carbón. Le sigue al Chipichí, en Puéllaro, donde se quemaron 52 hectáreas. En Chaupi Molino fueron 13 hectáreas y en el Cañón del Chiche 12. Los incendios los empezamos a combatir el día martes a la 1 de la tarde aproximadamente, hasta el día viernes, casi hasta las 21 horas, donde pues ya pudimos sofocar por completo estos incendios que teníamos dentro de la ciudad. Reforestar estas zonas donde había arbustos y eucaliptos podría tomar al menos 3 años. Y vamos a tener que estar atentos porque como no se quedan con forraje natural, digamos, pueden ser susceptibles de algunos deslizamientos. El daño a la fauna es irreversible. Los animales endémicos que no fueron alcanzados por las llamas emigran y no vuelven, entre ellos puercoespines, conejos, serpientes y aves. Hasta el momento no se ha podido determinar si la mayoría de los incendios fueron provocados. 30 niños de una escuela ubicada en una zona conflictiva de Esmeraldas escribieron cuentos y reflejaron su deseo de que la paz retorne a esa provincia. La iniciativa formó parte de un proyecto llamado Voces que dejan huellas. En la escuela fiscomisional Cristo Rey, ubicada en el sector de las Villas del Seguro Social, una zona peligrosa de Esmeraldas por los altos índices de asaltos, 30 estudiantes de entre 7 y 8 años de edad plasmaron en cuentos su sueño de vivir en una ciudad segura. Como parte del proyecto Voces que dejan huellas, los niños escribieron las historias y luego las convirtieron en audiolibros. Paulina Grueso llamó al suyo Esmeraldas, Tierrita de Paz. Hace muchos años atrás había una bonita ciudad llamada Esmeralda, donde reinaba la paz y el amor. Pero un día una bruja se apoderó de la ciudad. Luana Paneso tituló a su cuento El cambio de Esmeraldas y Katiuska Perea llamó al suyo Anaís y sus sueños de paz. Ambas coinciden en que la realidad de Esmeraldas trastoca su niñez. Ya que en Esmeraldas se vive en esa realidad, yo decidí que
ese cuento sería perfecto porque quiero que se termine todo esto. Casi todos los días se escuchan que han matado a alguien o cosas así en las noticias y por eso no podemos salir. Y quería que con este cuento motivarlos a por lo menos que ya se baje un poquito el nivel de la violencia. Las historias fueron publicadas en una plataforma interactiva donde se puede leer y escuchar la narración de sus autores. Joshua Murillo cuenta cómo acceder a ellos. Para poder ver y escuchar los cuentos hay que buscar en la plataforma Flick HTML5 voces que dejan huella. Luego se da clic sobre la portada e inmediatamente se abre el libro digital y se muestra el índice de los 30 cuentos. Escaneo el código QR y ya puede escucharlo. Además, cada cuento incluye un segundo código QR hacia juegos interactivos. Una cachorra murió en Ambato tras una agresión que fue grabada por una cámara de seguridad. Fabricio Lapo informa qué pasó con quien agredió a la perrita. Advertimos que el video contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad de las personas. Fue en menos de un minuto que este hombre de 30 años tomó a una cachorra de 3 meses y desde el interior de una casa la lanzó al otro lado de la calle. Ocurrió en el suroriente de Ambato y el golpe le provocó la muerte a la perrita. Los vecinos alertaron a la policía del hecho y el implicado fue retenido la tarde del sábado. Sin embargo, el sospechoso identificado como Milton G. no quedó detenido por la agresión, sino por una boleta de aprehensión que tenía por la destrucción de un patrullero en Pastaza. Ante esta situación, la mañana de este lunes, representantes de la Fundación Paquito, que se dedican al cuidado de animales, llegaron hasta la Fiscalía de Tungurahua para poner una denuncia por maltrato animal. De acuerdo a información de la familia del detenido, él habría estado en un centro psiquiátrico en otra provincia. El Código Integral Penal del Ecuador establece sanciones para quienes maltraten a animales, que va desde trabajo comunitario hasta 3 años de prisión. La Secretaría Técnica de la Corte Constitucional reaccionó ante la acción de protección otorgada por el juez de Montecristi a una ciudadana que pidió la conformación de una veeduría para revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esto porque la Corte hizo un dictamen interpretativo en el cual ratificó que sus decisiones quedaron blindadas. Para eso solicitó al Consejo de Participación Ciudadana, a la fiscal Diana Salazar y al juez de Montecristi que en el plazo de 24 horas le envíen informes documentados sobre el estado procesal en el que se encuentra la acción de protección con la que aceptó la creación de una veeduría, y a la fiscal un informe con los documentos de respaldo respecto a las acciones u omisiones que en su consideración podrían haber inobservado lo resuelto por la Corte Constitucional en su dictamen interpretativo sobre la designación de la fiscal. Y ahora les contamos que el Obelisco de Buenos Aires fue el escenario para el Mundial de Tango, la competencia más importante a escala internacional de este género musical argentino. 650 parejas bailaron frente a 20.000 espectadores en un fin de semana de música y danza. Veamos. La música envolvió el corazón de la capital argentina. El nostálgico tango resonó en el Obelisco de Buenos Aires durante el Campeonato Mundial de esta danza tradicional argentina que se ha vuelto universal. 650 parejas de 35 países deleitaron a los jueces y asistentes con sus actuaciones, pero el triunfo quedó en casa. En la categoría pista, formato que respeta el estilo clásico, más popular y tradicional, ganaron Bruna Estrellita y Julián Sánchez, una pareja que representaba al país anfitrión, aunque uno de ellos nació en Colombia. Cada momento de mi vida está atravesado por un tango. Cada amistad, cada amor, todo está atravesado por un tango. Es la vida, compartir, es la Argentina. En la categoría escenario, donde destacan las acrobacias y las virtuosas coreografías, también ganaron los locales. 20.000 asistentes disfrutaron del Mundial de Tango, la competencia más importante a escala internacional de esta danza.
Documentales de Ecuador y México fueron los ganadores del Festival de Cine de Guayaquil. Mientras que la actriz Montserrat Astudillo vuelve con la obra La tía Cuquita en la Casa Toledo en Quito. Estefanía Arias resume estas actividades. ¿Quiénes de ustedes no han iniciado su vida sexual? Días Negros, un filme que habla de la corrupción, venta de droga y trata de mujeres en un pueblo de los Altos de Chiapas. Es la producción mexicana, ganadora a mejor largometraje ficción del Festival de Cine de Guayaquil, dirigido por Chisco Laresgoiti. Por el medio que me posibilitó sobrevivir, vivir. La Iguana Dorada a mejor largometraje documental se lo llevó la cinta ecuatoriana La danza del niño maestro, que trata de un profesor que luego de 28 años en el baile enfrenta una crisis existencial y una búsqueda de su identidad. Mientras que La Iguana Plateada se la llevaron El autor como mejor cortometraje ficción y Maura como mejor documental. Bonito sabes de sintonizar una música aquí todavía con... La actriz Montserrat Astudillo vuelve con La tía Cuquita al Centro Cultural Casa Toledo en Quito. Una obra que habla de los años dorados de las personas. Tiene el sentido de los olvidos, de las lagunas mentales, de los idilios y los sueños lúcidos. ¡Qué lindo! Dios te pague, que yo no te he acostado. La tía Cuquita estará en cartelera desde este miércoles hasta octubre, de miércoles a domingo a las 20 horas.